Hola chicos, buenas noches. Vamos a dar unos 5 a 10 minutos a que ingresen todos los estudiantes, así que en un rato les explico cómo va a ser la hermenéutica de la clase de hoy. Va a ser nuestra primera clase virtual, así que vamos a esperar unos 5 o 10 minutos a que se conecten todos. La idea es trabajar casos clínicos hoy y hacer un poco la primera parte del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, chicos, en 10 minutos, 19:10 empezamos. Damos unos minutos a que todos los compañeros ingresen al aula, ¿sí? Bueno, algunos se me adelantaron. Sí, pueden ir poniendo los nombres en el chat de todos los asistentes. Así los tenemos para tomar la lista, ¿sí? Van a ser tres sesiones que ya les mandé los links. Así que en las tres hay que hacer lo mismo, por favor.
Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya me conocen, soy el doctor Ariel Sabidos. Somos 26 actualmente en la clase. Y bueno, la idea del día de hoy va a ser empezar a hacer unos casos clínicos de la parte de hematología que ya hemos avanzado en estos diferentes días. Y en la última hora de las clases vamos a avanzar la primera parte de lo que va a ser mm, el sistema nervioso central, fisiopatología. Vamos a hablar un poco de los recuerdos de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Y la siguiente clase vamos a empezar a avanzar todo lo que sea concerniente em, a ¿qué se dice? A las diferentes patologías que vayamos viendo. Deme un segundo, por favor. Bueno, lo que voy a necesitar es que vayan participando a medida de que vayamos haciendo la clase. La idea es ver unos cuantos casos clínicos inicialmente para ir chequeando los conocimientos que tienen. Tengo la lista ya de los que se han puesto como que están presentes, así que vamos a ir invitando a cada uno de ustedes a que vaya participando de la clase, ¿sí? Ahora vamos a compartir la imagen.
de la primera parte. Muy bien. Mm, Compartir. Bueno, vamos a empezar. Van viendo, chicos, que acá tenemos un hemograma. Y en la parte acá tenemos los índices hemateméticos de los glóbulos rojos, las plaquetas, que están ahí en un cuadradito, y los glóbulos blancos. Hematocrito hemoglobina de conteo manual. Y la idea es que ustedes me digan qué tipo de trastorno tiene este paciente, de trastorno hematológico. Es un paciente masculino de 74 años de edad que consulta por astenia, anemia y una infección pulmonar con tos, expectoración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún voluntario? Si no, hagas la lista y empiezo a llamar de la lista a los que estén. Vamos a empezar por el principio. Paula Sandoval. ¿Qué se ve en este hemograma? Paula, bueno. Entonces, Leticia Chapana, por favor, ¿qué vemos en el hemograma? Doctor, estoy de camino a mi casa y tengo miedo que me robe mi celular, perdón. Bueno, les doy un poco de tiempo, entonces, por mientras. Entonces vamos a empezar al revés. Voy a empezar dando la clase de la clase de introducción a los procesos neurológicos, fisiopatología neurológica, y luego vamos a hacer la práctica, ¿de acuerdo? Ya que muchos en todo caso se deben estar encontrando de viaje a sus domicilios. Vamos, vamos a hacer la clase primero. Acá está. Ujú, ahí estamos. Bueno, ahora entonces vamos a empezar a hablar inicialmente de lo que son los trastornos del sistema nervioso central. El que tenga, por favor, encendido el micrófono, apáguenlo, así podemos hacer tranquilos la clase. Si tienen alguna pregunta, obviamente me pueden interrumpir o pueden levantar la mano, que sería lo ideal, así pausamos la presentación y resolvemos las dudas que vayan teniendo, ¿sí? Bueno, hablando de los trastornos del sistema hematológico, lo primero que tenemos que hacer es un repaso anatómico de los mismos, ¿no? Recordar que la célula básica del sistema nervioso central van a ser las neuronas. Estas neuronas van a tener las distintas partes que van a dar sus diferentes funciones, la parte eh, de las dendritas, que son las que van a estar conectadas básicamente. Chicos, por favor, alguno está con el micrófono encendido, les pido que lo apaguen, porque si no va a ser difícil así dar la clase, ¿sí? Bueno, continuando a la clase, bueno, he hecho las dendritas, estas van a ser terminaciones nerviosas libres o conexiones a otro tipo de estructuras que van a captar lo que es las señales eléctricas, las diferentes señales que se generen para llevar esa información, o sea, la detección de información, llevar esa información
a través de toda la neurona en dirección hacia la parte del sistema nervioso central, generalmente al área sensitiva. En esta área sensitiva van a haber otras conexiones neuronales que van a analizar esa información y van a ser transmitidas a otros sectores para generar una respuesta de los mismos a los diferentes estímulos que uno vaya teniendo o viendo, ¿no? Entonces, entre las funciones vamos a ver que son detectar, analizar y transmitir la información en diferentes niveles. Recuerden que cuando vayamos a ver la parte de motoneuronas, vamos a ver que hay una motoneurona inicial, una secundaria, y obviamente va a haber diferentes puntos en los cuales se van a ver afectados todos estos sistemas. Entre las otras partes vamos a distinguir lo que es el núcleo, el celular, que tiene un cuerpo, el axón, que esto es lo que va a ser la parte más larga de la neurona. Por ejemplo, el núcleo de la neurona puede estar en el cerebro, mientras que el axón puede llegar a estar en el dedo del pie, para tener una idea, la longitud que puede tener estos axones. Y en la última parte, en la terminal axonal, donde se va a producir la sinapsis, va a haber dos formas de producir esta sinapsis, una eléctrica y una química, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Todo esto para lograr que la conducción sea adecuada y rápida, va a tener una capa de mielina, que básicamente lo que va a hacer es que esa conducción sea mucho más rápida y veloz eh, para enviar rápidamente la información, ¿no? Dentro de los distintos tipos de, perdón, dentro de los distintos tipos de neuronas, vamos a ver que hay neuronas de tipo unipolar, como se ve acá, tiene una sola prolongación y el cuerpo se hace como hacia un lado, mientras las bipolares, el núcleo se queda en la parte central, y en las multipolares, el núcleo se queda en la parte central con múltiples dendritas que llevan cientos de informaciones diferentes y una sola eh, y un solo axón que lleva este impulso hacia o desde el sistema nervioso central. Mientras que el proceso fisiológico por el cual las dendritas captan la información y se va a despolarizar todo lo que es el axón de la neurona, va a depender fundamentalmente de dos canales, que son los canales de sodio y los canales de potasio, que estos van a estar activamente bombeando potasio dentro de perdón, de dentro hacia afuera de la célula y sodio de afuera hacia adentro de la célula. Eso va a generar un potencial eléctrico de electroneutralidad a través de los distintos puntos del axón, que cuando esta polaridad se cambie, va a generar la despolarización de esta neurona, llevando la información desde el núcleo hacia la terminal axonal. Esto consume bastante energía y siempre la bomba de potasio sodio trata de equilibrar esto para que ni bien termine el impulso eléctrico, esta recupere su polaridad y sea potencialmente excitable si hay algún otro estímulo a continuación, ¿no? Para que esto se pueda llevar a cabo con cierta facilidad, vamos a adelantar un poco, hay unos espacios entre las cápsulas de Merina, dependiendo si están en el sistema nervioso central o periférico, estas se van a llamar células de Schwann o cápsulas de mielina. Hay unos espacios que son los nódulos de Xavier, que la despolarización directamente se produce en estos nódulos, ahorrando la energía que hay en el trayecto de todo este trayecto, lo cual va a implicar que el impulso eléctrico pueda viajar más rápidamente. ¿De acuerdo?
Mientras que en las uniones sinápticas vamos a ver dos condiciones, que va a haber una sinapsis eléctrica, donde los iones pasen directamente de una célula presináptica a una postsináptica directamente por los canales de sodio-potasio con estimulación directa, mientras que otras van a ser sinapsis químicas con el paso de lo que son diferentes neurotransmisores a través de una hendidura, lo cual genera cierto grado de retraso del paso de información, que estos son requeridos para, digamos, diferentes procesos biológicos. Estos van a estar tanto dependientes de los canales de calcio como de los canales de sodio-potasio, como habíamos hablado anteriormente. Estos van a liberar el neurotransmisor. Estos neurotransmisores, dependiendo del lugar del cerebro o de la parte periférica que esté, que se esté, perdón, donde se esté realizando, van a cambiar los diferentes tipos de neurotransmisores. Son 10 tipos diferentes de neurotransmisores. El más conocido, la acetilcolina y la GABA, ¿no? Todo este sistema nervioso tiene que estar sostenido por algo. La sujeción y nutrición la dan lo que son las células gliales. Obviamente, dentro de las células gliales va a haber una célula, se llama la microglia, que va a generar básicamente no sostén, sino una forma de va a actuar como una forma de macrófago cuando haya lesiones o infecciones en el sistema nervioso central, mientras que los oligodendrocitos van a generar la estructura de sostén de las células neuronales. Las células ependimarias van a ser las que van a generar nutrición para, para las diferentes células en forma de líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico van a generar lo que son las bandas de mielina para poder hacer esa conducción acelerada que habíamos dicho, y los astrocitos, que van a hacer las conexiones entre los vasos y las otras células del sistema nervioso central. Las funciones de estas células, habíamos hablado, que son suministro de nutrientes para las neuronas, hacen de soporte estructural, ayudan a la reparación y regeneración del sistema nervioso central. Recuerden que todas las células que hemos mencionado, excepto las neuronas, tienen la capacidad de regenerarse, reproducirse, menos estas que hemos mencionado, o sea, menos las neuronas. Todo el resto de las células, los oligodendrocitos, las células Schwann, etcétera, tienen la capacidad de regeneración y reparación. No así las neuronas, que son las que, digamos, tienen la mayor función, que es la de llevar información, ¿no? Aparte de todo esto, también pueden generar captación de los neurotransmisores para reciclarlos y reutilizarlos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las células ependimarias. Son células que básicamente van a generar parte de lo que es el ependimocito, que es un tipo de célula ependimaria. Va a generar el cefalorraquídeo a todo nivel. Las células epiteliales coroideas van a cubrir lo que son la superficie de los plexos coroideos y van a servir de sostén a los epineucitos, y los tanicitos, que van a recubrir todo lo que son tercer ventrículo y parte del hipotálamo, ¿no? Bueno, en cuanto a los neurotransmisores, habíamos hablado que estos son básicamente los que van a enviar a través de la hendidura sináptica el mensaje a la otra neurona que sigue, ¿no? Vamos a ver que la acetilcolina va a tener dos tipos de receptores, básicamente los muscarínicos y los nicotínicos, que según acá, en donde se encuentren estos, van a ayudar a lo que son la excitación del papel de vigilia, conciencia, consolidación de la memoria, inhibición o autorregulación y disminución de la NT. También puede ser excitatoria con liberación de NT y dependencia a cierto grado a la nicotina. Por ejemplo, los aminoácidos del GABA,
que esto básicamente van a ser inhibitorios para los canales ligados y van a tener acción hipnótico sedante, y la otra acción GABA inhibitoria va a ser de la inhibición de la excitabilidad de la motoneurona. Los aminoácidos de glicina van a ser sensibles, van a generar generalmente inhibición en los niveles más altos de la médula espinal y excitación coactiva ligada a la función del receptor NDM. Los aminoácidos del glutamato, los NDMA básicamente van a ser excitatorios principalmente a nivel de todas las motoneuronas. También ayudan a la consideración de la memoria, excitación neuronal y algunas inhibiciones a nivel del procesamiento talámico sensorial, ¿no? Esto hace que, digamos, recuerden que no todas las sensaciones son perceptibles a nivel superior, algunas son inhibidas, entonces los aminoácidos del glutamato, digamos, disminuyen esas sensaciones que no tienen que ser percibidas, generalmente en la parte propioceptiva, etcétera, etcétera, ¿no? A menos de que generen dolor, obviamente, ¿no? Y los aminoácidos biogénicos de la dopamina, que básicamente van a ser excitatorios en los ganglios basales, memoria y rendimiento, e inhibitorios para reducir las descargas neuronales, ¿no? Bueno, vamos a ir hablando un poco de los diferentes sistemas que componen el sistema nervioso central. Vamos a hablar primero del sistema sensitivo. Esto básicamente tenemos 5 sentidos. Los ojos, que es el sentido visual, que recuerden que toda la parte sensitiva tiene un entrecruzamiento a nivel ya sea del bulbo de la médula, que va a llevar que todos los impulsos del lado izquierdo vayan hacia el derecho para ser procesados y del lado derecho hacia el izquierdo. Y la parte motora es igual. Vamos a tener los diferentes sentidos como la vista, el gusto, el olfato. Aparte vamos a tener el sentido del oído, vamos a tener también el sentido vestíbulo coclear, que es el equilibrio. Ahí también vamos a tener la parte táctil que nos encuentra acá digamos, en esta diapositiva, pero hay que recordar ya también la parte somatosensitiva, que son de la posición de los músculos, huesos, articulaciones, etcétera, para que el cuerpo haga sus diferentes adecuaciones. Por ejemplo, uno no piensa en caminar, sino cuando está caminando, y es algo automático que el sistema sensitivo ya inhibe eh, que esas informaciones lleguen a la parte de la corteza y directamente sean dirigidas desde el cerebelo o desde los ganglios de la base, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de lo que es la sensación. Hay sensaciones generales, como habíamos hablado, sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas. Estas van a ser somáticas, también pueden ser viscerales, o sea, en la parte interna, vamos a decir, los cólicos, etcétera, etcétera. Sensaciones especiales, o sea, o los diferentes sentidos que tenemos, visuales, auditivos, vestibulares, olfativos, gustativos. También hay receptores especializados en la parte táctil, que bueno, eso no lo vamos a mencionar porque sería muy larga la clase, pero tienen que recordarlos también. Y que las vías nerviosas van a ser tanto ascendentes como descendentes. El sistema motor se va a generar en la área presolándica o área 4 motora pura, va a bajar por lo que es mesencéfalo, bulbo, hasta la altura de la médula que corresponda. Ahí se va a generar un entrecruzamiento y por el asta anterior de la médula va a llevar ese impulso motor hacia los diferentes músculos para realizar ya sea movimientos o peristaltismo, ¿no? Mientras que el sistema sensitivo viaja por las astas posteriores, un decruzamiento al mismo nivel que habíamos hablado anteriormente, y va a llegar
perdón, perdón, y va a llegar a la misma posición que teníamos previamente, ¿no? Bien. Hay varias áreas en el cerebro. Hay lo que es el área prefrontal, que básicamente genera inhibición de los impulsos, de, selección un poco de lo que es el peligro, sensación de bienestar. Luego está el área premotora o área 3, que básicamente realiza todo lo que son movimientos involuntarios, de movimientos postopondurales, etcétera, etcétera. La corteza primaria o presolándica o área 4, que es la que hace los movimientos intencionados, finos. Luego tenemos la corteza somatosensorial, que está cerca de la corteza motora primaria. Estas tienen conexiones directas para las respuestas a lo que uno ve, oye, siente, etcétera, etcétera. Luego obviamente están todas las áreas somatosensoriales de sabor, etcétera, visión y demás, que todas estas se conectan directamente con la corteza primaria. Luego tenemos el área motriz del lenguaje y del área de Broca, que esto básicamente es la que nos va a dar comprensión, lectura, etcétera, etcétera. Luego tenemos el área auditiva, que también tiene conexión con la corteza para hacer todo lo que es respuesta primaria, postopondural también. Luego está el sistema cerebeloso, que básicamente se encarga el cerebelo, que es una estructura que está debajo del cerebro, que tiene sus diferentes partes que básicamente ayudan a lo que son la ejecución motora, planificación motora, de acondicionamiento de la misma, y obviamente está la parte vestíbulo cerebelosa, que se va a encargar, como se dice, del equilibrio, movimientos oculares, rectificación de movimientos, etcétera, para lograr, digamos, procesos más finos. Luego vamos a tener lo que son los ganglios basales, que es un conjunto, un sistema de acumulados neuronales con diferentes acciones y conexiones entre sí, entre las cuales va a descartar lo que son el núcleo caudado, el putamen, el globus pálidos, los núcleos subtalámicos, la sustancia negra y las sustancias rojas reticular, que todos estos básicamente van a dar como función la planeación, modulación de movimientos, memoria, movimientos oculares, percepción de recompensa y motivación. Y luego tenemos el área, todo lo que es el sistema somatosensorial, que es básicamente un sistema que nos informa cómo están los músculos, articulaciones, huesos, y qué es lo que uno va sintiendo a cada nivel que corresponde en la médula que uno puede ir viendo, ¿no? Todo esto nos sirve generalmente más para determinar patologías sensitivas, por ejemplo, niveles sensitivos. Si uno no siente un pie, por ejemplo, todo el pie, podemos presuponer que puede haber una lesión a nivel de L1, o sea, lumbar 1, que esté generando eso. Para eso básicamente sirve todo esto. Entonces, esto nos va dando un nivel sensitivo diferencial de dónde está una lesión neuronal. También hay la vía del dolor, que está básicamente llega hasta la corteza siempre. Esta puede ser una estimulación excesiva de una terminal nerviosa X por compresión, lesión, etcétera, etcétera, o puede ser directamente un trauma directo que genere dolor y tumefacción, que eso por la vía sensitiva ascendente va a llegar a todo lo que es el área sensitiva cerebral y va a generar una respuesta motora directa, ya sea en los vasos sanguíneos produciendo contracción de los mismos, contracción muscular y obviamente si llega a una instancia más superior, incluso movimiento
de varios grupos musculares para tratar de aliviar o disminuir el mismo. Bueno, chicos, esa va a ser esa era la clase eh, recordatoria de anatomía y fisiología del sistema nervioso central que vamos a dar ahora, que dimos hoy. Faltan 4 minutos para que termine esta sesión, así que voy a completar la lista porque ya hay 36 asistentes. Y luego vamos a pasar al segundo link que les pasé para hacer los casos clínicos de hematología, ¿sí? A ver. Bueno, chicos, no vayan saliendo cuando se corte la transmisión, pasen directamente al segundo link que les mandé, ¿sí?